gusta mucho ensayar, ensayamos todos los días, Sí, las ganas de salir adelante. Mentira, el instrumento en un hijos le va a agarrar y coloca todo ya. Sí, fácil. Ah, y sí, también, esa batería también es... Sí, también, ¿verdad? Dani, ¿verdad que de Luis Hijos es tu batería? Definitivamente, el problema de Ipú ahí, ese sonido feo se eliminó. Porque ahí tiene la Music Hall solución. tiene la solución. Yamaha, Fender y las mejores marcas en electrónica, sonidos. Music Hall, Casa Central Teniente Fariña 962, casi Estados Unidos, 441-609 al 10. Aparte de la juventud, la calidad de ustedes, Music Hall, muchachos. Claro que sí, 100% Estuve escuchando ahí abajo con Pato y eso. Pues el trío sale afinadísimo. Muy, muy bien afinado. Muchas gracias. Ahí está. Aparte No, es Music Hall. No, Sí, no. pea ya es bueno, nace más seguro. Muy bien. Pues si no te lo te pura disporata. Sí, señor. Parece que hay ahora equipos que afinan y todo. ¡Ay! Sí, hay una que incluso vos cantáis y sale cuarteto. ¿Viste lo que tiene? Sí, Celso Aponte. El que tiene Celso Aponte. Sí, te sale, Claro. te sale yo todo afinado. Yo probé, qué lindo que canto. Está lindo, ¿verdad? Sí. Y dice que hay video también, cámara así, que te hacen muy lindo, más lindo de lo que sos. Ya yo guapo y Marco, vea. No doy idea. Vamos a escuchar. ¿Será mañana en Mopona? Sí, yo creo que vamos a lograr esa lozanía que teníamos hace 40 años. No, Pues Silvia, contando algo un Buen poquito. día, un placer estar con ustedes aquí en compañía también de Pachecumbia y aquí los Quiñones de Areguá trayendo alegría con la música paraguaya y el folclore. Maravilla. Aparte de excelentes músicos y artistas, ella es docente. Hay acá veterinario en el equipo, o sea que, y surtido. Este es un equipo 10 puntos. Sí, Pero, así mismo es. ¿qué vamos a escuchar? Algo. ¿te acuerdas? Perdón. Sí. ¿Te acuerdas cuando vinieron una vez tres señores así? Estaban cantando humilde y bueno, y hubo queremos saludar a nuestro compañero de trabajo, que Sí. es licenciado, otro científico, Profesor, doctor, otro ¿verdad? astronauta. Y así No, está. chico, ¿verdad? Una mezcla de diosa y pantera. No, además de Arandú, pero la- se compadre ni se todorado con yo solo ya voy. Ani Shene con- Pero tenemos la amistad y la alegría de ustedes. Eso. Y esa Así juventud mismo es. ¿Qué tal pasaron el día de la amistad? ¿Bien? Espectacular. Y gusto las súper estañas de amigos. divertido. cantando. Ojalá que toda esa gente a quien le debemos se conviertan en amigos. Sí, aquí estamos entre amigos. Aquí, ¿Qué, entre qué amigos. escuchamos? Brisa suave. Cual suave arrullo de la brisa que al pasar acaricia y alivia el corazón. Sentir tu voz dulce divina, trayendo cantarinas sus promesas de amor. Y vida escucha tu tardanza, se muere mi esperanza de verte junto a mí. Y hoy lágrimas de amargura que empaña la hermosura de nuestro amor feliz. Mi corazón sufriendo está, conciencia cruel, amor es soledad. La brisa que pasa cantando, suavemente arrullando en esta noche azul, me trae un poco de consuelo a mi largo desvelo de mis huellas sin luz. Y al ver perdida mi esperanza, en mi alma la añoranza se ahonda mucho más. Y ya no tengo vida mía, de tu amor la alegría es mi felicidad. Mi corazón sufriendo está, tu ausencia cruel.
cruel amor en su soledad. Buena. ¡Epa! Pachecumbia, vamos para el guapita y a usted le toca. Yo escucho y No se ve el celular o guapita madre. Oye, voy a Villagua, llevo leal, estoy huyendo algo. Muy bien. Nací para amarte, yo te daría lo que quieras. Mi corazón, mi vida entera, tú pide que yo te voy a complacer. Quiero recordarte que yo soy tuyo cuando quieras, que yo te amo a mi manera. Quisiera que un día fueras mi mujer, y así juntos poder algún día vivir la alegría de darnos placer. La razón de esta sutil melodía y una poesía que te quise hacer. Por ti me he vuelto un poeta, hago rimas en mi vieja libreta. Miro al cielo esperando un cometa para pedirle un deseo, y es que te traiga hasta aquí. Por ti me he vuelto un poeta, ya yo tengo mil hojas repletas, un armario de páginas completas. Te escribo cuando te veo, eso me hace feliz, muy feliz, 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 muy feliz, 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 feliz. A todos en sus casas, quiero presentar a Manuel Ojeda, el galán de Pachecumbia. ¡Sabor! Pachecumbia. Tu cara es una obra de arte, tu boca la boquita más bella, tú tienes la mirada de un ángel, de un ángel. Tú eres una cosita bonita, se me hace fácil enamorarte. Tú tienes una linda carita de ángel, tu angelito soy yo, amor bendito soy yo, un regalito de Dios. Tu angelito soy yo, amor bendito, cariñosito. Tu angelito, tu angelito, tu angelito, tu angelito. Soy un fiel adicto a tu presencia. Solo sé que a mí me atrajo tu inocencia. Solo sé que tú no tienes competencia. Por eso yo te espero con paciencia. Cuando recuerdo tus ojos bonitos, solo imagino los ángeles benditos. Por eso pienso y a Dios le suplico que diga que sí, si una cita te invito. Por eso ven, que yo me porto bien. 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 Tu angelito soy yo, amor bendito soy yo, un regalito de Dios. Tu angelito soy yo, amor bendito, cariñosito. Yo soy tu angelito, tu angelito, tu angelito, tu angelito. Tú sabes que yo soy tu angelito y tú eres mi reina. Eres mi chica ideal.
enamora a todas las chicas en todos los shows. Adelante, Omar. Se fue la luz en todo el bar, prende la vela que en la fiesta no se apaga. Se fue la luz en todo el bar, prende la vela que en la fiesta no se apaga. Esta noche quiero ser tuyo, esta noche quiero ser tuyo. Esta noche en Cartagena, tu vestido negro tiene poca piel. La borrachera está muy buena y sigo aquí bailando como la palmera. Esta noche quiero ser tuyo, esta noche quiero ser tuyo, esta noche quiero ser tuyo, esta noche quiero ser tuyo. Así bésame en la boca, que la luz se fue y nadie nos ve. Bésame la boca, bésame la boca, bésame la boca, que la luz se fue. Bésame la boca, bésame la boca, bésame la boca, que la luz se fue. Esta noche quiero ser tuyo, esta noche quiero ser tuyo, esta noche quiero ser tuyo, esta noche quiero ser tuyo. Bésame en la boca, que la luz se fue y nadie nos ve. ¡Qué bárbaro! Espectacular. Señores, quiero que sepan que todos estos chicos que están hoy acá haciendo una maravilla, haciendo que el programa sea algo espectacular, todos son paraguayos. Paraguayos, músicos paraguayos, señores. De primera. Volvemos en un momento. Felicitamos al Centro Yerbatero del Paraguay por llevar productos de calidad paraguaya al mundo. Directamente en esta época estamos más que 200. Cuando empecé a trabajar, muchas cosas cambian, por ejemplo, en la parte económica. Le ayudo a mi familia, vamos pasito a pasito, pero estamos mejorando. Y acá también ya existe la tecnología para producir la venta en el país y también afuera. Con el Ministerio de Industria las cosas funcionan, tenemos que mirar las cosas positivas. Yo creo que acá hay muchas cosas para hacer. Si es extranjero o paraguayo y quiere aprovechar las oportunidades que el Paraguay actual ofrece, contáctenos y construyamos juntos un país con más empleos dignos. Cuando sentís que la cosa está difícil o parece no tener solución, ponele corazón. Ponele corazón como lo haría un gran capitán en cada batalla, aunque gane, aunque pierda. Ponele corazón tanto como una madre de un niño que viene a Teletón. Ponele corazón a todo lo que haces y va a llegar el día en el que todos van a seguir tu ejemplo. El día en el que todos sincronicemos nuestros corazones, ese día por fin vamos a poner a Paraguay de pie y entre todos vamos a animarla a caminar. Ese día está llegando. Teletón, 31 de octubre y 1 de noviembre. Ponele corazón. ¡Qué maravilla! Red Guaraní, la peña entre amigos. Señor Marcos Brizuela. Los mejores productos no tienen por qué ser tan caros. Para comprobar eso, tenés que visitar y conocer Morel Hermanos, calidez itagüeña con las mejores ofertas en todas sus secciones. Panificados de elaboración propia, carnes tipo exportación. Sí, señor. Brahman, Braford, ganado vacuno, pollos. Amplio estacionamiento para la comodidad de sus clientes. Supermercado Morel Hermanos, ruta 2, kilómetros 30 y medio, ciudad de Itagua. ¿Está sobre la ruta 2, kilómetros 30 y medio? Sí, señor.
Qué maravilla. Agradecemos a la familia de Morel, a todos los Morel hermanos ahí del súper por apoyar la peña entre amigos. Te comento más. Me maravilla este grupo de hermanos. Los hermanos se han unido porque esa es la ley primera. Y bueno, ¿conoces esa parte de Martín Fierro, supongo, doctora? Licenciada. Profesora. Licenciada. Futura. Qué lindo y que el canto de ustedes sea también internacional porque escuché que estaban probando distintos instrumentos. Folclore internacional hacemos también. ¿Sabes quién es el instructor, el profesor de varios de estos instrumentos? Antonio Torales, nuestro amigo. ¿En serio? Sí, en Japón hoy y pienso que es así, ¿verdad? Sí, seguro que nos está viendo ahora. Sí, bueno, Antonio Torales, él está con Kadinair allá actuando Sí, yo con sé. mucho éxito. Y Antonio, ojalá que te quede en Japón, será está ahí Y bueno, vamos a disfrutar de ese arte.
Llegando está el carnaval, quebradeño mi cholita. Llegando está el carnaval, quebradeño mi cholita. Fiesta de la quebrada, una guaqueña para cantar. El que charango y bombo, carnavalito para bailar. Llegando está el carnaval, quebradeño mi cholita. Llegando está el carnaval, quebradeño mi cholita. Fiesta de la quebrada, una guaqueña para cantar. El que charango y bombo, carnavalito para bailar. Llegando está el carnaval, quebradeño mi cholita. Llegando está el carnaval, quebradeño mi cholita. Fiesta de la quebrada, una guaqueña para cantar. El que charango y bombo, carnavalito para bailar. Quebradeño, un guaqueñito. Quebradeño, un guaqueñito. Fiesta de la quebrada, una guaqueña para cantar. El que charango y bombo, carnavalito para bailar. Hoy sí que es una peña latinoamericana, ¿eh? Sí, señor, así es. Así me gusta bailar. Ahora a usted le toca. Claro que sí. No voy a bailar más. Cuando salga de mi casa y me demore por la tarde, no te preocupes, mamita. Porque tú muy bien lo sabes que me gusta la parranda y tengo muchas amistades. Y si acaso no regreso por la tarde, volveré el siguiente día en la mañanita. Y si acaso no regreso por la tarde, volveré al siguiente día en la mañanita. Suena la cumbia de Pache Cumbia. Si me encuentro alguna amiga que me brinde su cariño, yo le digo que la quiero. Pero no es con toda el alma, solamente yo le ofrezco el corazón por un ratito. Todo eso son amores pasajeros y a mi casa siempre vuelvo completito. Todo eso son amores pasajeros y a mi casa siempre vuelvo completito. Mira, no me celes tanto, déjame gozar la vida. Mira, no me celes tanto, déjame gozar la vida. Tú conmigo vives resentida, pero yo te alegro con mi canto. Tú conmigo vives resentida, pero yo te alegro con mi canto. Suena Pache Cumbia. Pache Cumbia. La muerte de Abel Antonio, en mi tierra la sintieron los muchachos. Fueron 5 noches que me hicieron de velorio. Ahora mis 9 noches todavía me deben 4. Pobrecita madre mía, con mi muerte lo mucho que sufriste. Abel Antonio no muere todavía. Abel Antonio muere cuando Dios lo necesite. Mía, mi muerte no lloraba con duda. Abel Antonio llegó a los 5 días, Santo Santo Domingo para levantar su tumba. Abel Antonio, no llores, que todo le pasa a los hombres. Abel Antonio, no te pongas a llorar,
¿Qué tal le pasa que se pone a caminar? A ver, Antonio, no te pongas a llorar. ¿Qué tal le pasa que se pone a caminar? Pachecumbia, nena. ¿Y con quién? Con la Pachecumbia. A bailar la cumbia, ¿con quién? Con la Pachecumbia. Ese aguacero que me está cayendo, mamita mía, que me tiene loco, con ese frío que me está matando, y el aguardiente que ya está muy poco. Ese aguacero que me está cayendo, mamita mía, que me tiene loco, con ese frío que me está matando, el aguardiente que ya está muy poco. Ábreme la puerta, mamita, que me estoy mojando. Ábreme la puerta, mi amor, que me estoy mojando. Ya no aguanto más de aguacero, me estoy congelando. Ya no aguanto más de aguacero, me estoy congelando. ¡Cumbia! ¡Esa! Ábreme la puerta, mamita, que me estoy mojando. Ábreme la puerta, mi amor, que me estoy mojando. Ya no aguanto más de aguacero, me estoy congelando. Ya no aguanto más de aguacero, me estoy congelando. Cumbia esa, cumbia perfecto, como Pachecumbia siempre lo hace, con mucha buena onda. La buena onda de Gustavito, de siempre. Pachecumbia, nena. Estaba allá en la muralla y pasaron a chiquilla, me invitaron a la playa y fuimos pa' la boquilla. De la boquilla nos fuimos todos a bailar y bailando amanecimos hasta decir ya no más, ya no más, ya no más. No, 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 no me quiten ese disco, me lo vuelvo a repetir porque está muy sabrosito y yo no me quiero ir. Así nomás, un pasito adelante y otro para atrás. Así nomás, un pasito adelante y otro para atrás. Tania, 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 Tania. Suena Pachecumbia, como siempre. A ver, esa percusión, como suena la rubita, mira cómo baila, mira cómo goza, mira cómo toca mi gordita muy hermosa, y cómo se menea, cómo se alumnea, mira cómo baila en mi prima Soledad. Esto es fiesta. Y para todos los parranderos que no tienen permiso, porque me reprochas, mi amor, que yo ande tomando. Si hace tiempo te lo advertí, vete acostumbrando. Ahora vuelvo a casa creyendo que me estás guardando tortilla y cocido y te encuentro celosa y rabiando. Cuando nos conocimos te dije que yo era parrandero y tú me contestaste que eso no importa, yo sí te quiero. Me gusta el ponche, el trago fuerte, me gusta el juego y la serenata, andar de farra con mis amigos, de la sonrisa de una mulata. Me gusta el ponche, el trago fuerte, me gusta el juego y la serenata, andar de farra con mis amigos, de la sonrisa de una mulata. ¡Cumbia! ¡Pachecumbia, nena! ¡Uy! ¡Eso!
Muchas gracias. Ustedes pueden aguantar el chimbolo. Es una cosa, la tecnología, ¿verdad? Importante. Ustedes escuchan la música, cada uno escucha su voz. En realidad escuchamos los instrumentos, un retorno más. Sí, eso nomás. Sí. Escuchamos también. Escuchamos una vocecita. Tenemos una voz de... No me diga que Mateo se mete. Mateo Ojeda se mete con el tema. No sé si decirte. ¿Y cómo pueden aguantar? Si yo te digo la verdad, puede ser que no cobremos más. Allá venden guapos. Volvemos en un momento. ¡Qué bárbaro! Dismar Salud y Cultura presenta. Si usted practica deportes, si usted va al gimnasio, si usted realiza grandes esfuerzos, usted necesita Revitalizador Orgánico Jack, porque los músculos quedan tensos. El ejercicio consume mucho oxígeno y duelen los músculos, los tendones se debilitan, se acumula el ácido láctico, porque Revitalizador Orgánico Jack relaja los músculos, activa la circulación de la sangre, recupera la energía, ayuda a expulsar el ácido láctico. Revitalizador Orgánico Jack representa y distribuye Dismar Salud y Cultura. La escuela ideal es donde padres y madres participen. Donde la directora siempre esté presente. Donde los alumnos no falten. Un lugar creado para desarrollarse. Con maestros felices de enseñar. Con alumnos felices de aprender. Un docente es un formador de ciudadanos. Por eso cuando yo sea grande quiero ser profesora. Como comunidad, como familia, todos juntos por la educación. El titular de la Fundación Ita Enramada, Rubén Figueredo, fue imputado por la agente fiscal Sara Torres por el hecho punible de procesamiento ilícito de desechos y el incumplimiento de las medidas de mitigación ambiental y solicitó para el procesado la imposición de medidas alternativas a la prisión. La unidad especializada en delitos contra el medio ambiente allanó el viernes el local del Parque Ecológico de la Fundación, donde se encontraron más de 300 tambores de desechos con baterías, focos y pilas, algunas de ellas rotas y con lixiviado, así como medicamentos vencidos y un tambor de jeringas desechables ya utilizadas. Los técnicos de la Dirección General de Salud Ambiental y GESA del Ministerio de Salud Pública recomendaron el retiro inmediato de unos 423 kilos de desechos hospitalarios, materiales que fueron separados previa extracción de muestras. Técnicos de la SEAM informaron que el lugar no contaba con licencia y que la disposición de los desechos era irregular. ¿Verdad? Qué suerte que no escuchó la verdad, Mateo Ojeda. Oye, Pema, qué bárbaro. Bravo, ¿eh? ¿Sabes lo que es aguantarle a él ahí con el chirimbolito ahí en tu oído? Coy plagueón. No me digas que es plagueón igual así como en la cancha. ¿Eh? ¿No? Ah, usted. Ah, más. Marco. Sí, Pacha Cumbia ya estuvo en Rakiura Country. Pache Cumbia. Pache Cumbia. No, por eso dije. No, Rakiura... Si vamos a irnos por la primera voz, podemos decirle Panza Cumbia. Sí. No, me refería yo al barrio cerrado más importante del Cono Sur. Rakiura Country o Country. Mira, la pavimentación de las avenidas doble, totalmente tendido de fibra óptica subterránea, instalaciones eléctricas igualmente subterráneas. Es una maravilla. Seguridad con tecnología de punta, con acceso 26 cámaras de seguridad. Alambres de sensores de movimiento, un país. Drenajes pluviales y cloacales subterráneos. Esto y muchísimo más es Rakiura Country. 021-645-021. www.rakiura.com.py. Rakiura Country. Espectacular, qué lindo que está. Es una maravilla, orgullo nacional, igual que nuestro nacional querido. Nacional querido, a ver.
Qué lejísimo llegó Nacional, ¿eh? Sí, señor. Lejísimo, ¿Y sabes, lejísimo. ¿sabes cómo llegó? Orgullo. Parecido, en el primer partido, parecido a este tema. Pirirí pororó, pereré pororó, parará. Pirirí pororó. Pirirí pororó. Paikatunen embora y cure me evo siete esta manera tu cruel mi tanta buísimo que si se ayer panilla ni tema cuña te mi se mora y cuyara reale cose mi mamá me mandó a baracere ay po me gusta la pira pire mi piriri por oye pero tuya dorito sosota en la pira mire me dan ese Anivere ya anive 70 totiritos tu mundo con sembaera piriri por lo pena se interesa yo y cune yande y ante paika tú me se pura hey no wangene kame Baisarika y cubeta, petuya mi caneo puré. Acoine mi cacuñata de Saraki y primero guaisa. Reane coseño hambre me mando a baracere. Ay po, me gusta la pira pire mi piriri por oye pero tuya. Tururito sosota en la tira mire me dan ese. Anivere ya anive 70 totiritos tu donde cosemba era piriri por lo pena se interesa yo y culeñande Anivere ya anive 70 totiritos tu donde cosemba era piriri por lo pena se interesa ya yo ay culeñande Silvia, ¿de quién es este tema? Luis Cofier. De don Luis Cofier. ¿Y la letra también de don Luis? Para mí que solo figura Luis Cofier porque Antonio Arrúa es de Chipapo, Purajey, ¿verdad? Eso ustedes no saben. Sí conocemos. Después pueden cantar. Sí podemos, con mucho gusto. Pero ahora vamos a escucharle a Pacheco. Sí. Ahora sí. Viste que ya escribió. Esperamos, Mateo. Mateo ya escribió. Mala y Yagua, a ver. Bueno, vamos ahora. ¿De usted hablar de Yagua? ¿Y ese era? Ya. Sí. Mi corazón es delicado, tiene que estar muy bien cuidado, trátalo bien, si lo has robado, cuídame, quiéreme, bésame, mímame, sí. Oh, 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 mímame, sí. A ver cómo suena Pacheco. Tú eres la ladrona que me robó el corazón que yo guardaba para mañana. Tú, ¿con qué razón, sin avisar, me hiciste amar lo que es la vida? Es delicado, tiene que estar muy bien cuidado, trátalo bien, si la has robado, cuídame, quiéreme, bésame, mímame. Mi corazón es delicado porque una vez fue lastimado, trátalo bien, si la has robado, cuídame, quiéreme, bésame, mímame, sí. Oh, 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 mímame, sí.
es complicado. Pensar como te pienso es un pecado. Mirar cómo te miro está prohibido. Tócate como quiero es un delito. Ya no sé qué hacer para que estés bien. Si apagar el sol para encender tu amanecer. Hablar en portugués, aprender a hablar francés. O bajar la luna hasta tus pies. Yo solo quiero darte un beso y regalarte mis mañanas. Llevarte a conocer el cielo. Quiero que no te falte nada. Yo solo quiero darte un beso, llenarte con amor el alma. Llevarte a conocer el cielo. Quiero que no te falte nada. Fantástico. Y justo la mitad usó un DJ, Marco. ¿Y cómo sentimos ya la energía? Energía, el nacionalismo. Energía. Fíjate vos, Omar, vos sos Omar. Omar, mira vos, Omar. Ponemos a primer plano, decime si no es Luis, Álvarez cuando era joven. El mismo la Luis Álvarez. Y había una revista también de Villiquen, La Hormiguita Viajera. Pero mira, ponemos Luis Álvarez. Luisito Álvarez. Sacamos todo este ojo, Omar. El mismo, ¿viste? ¿Y sabe cómo le llamamos nosotros cariñosamente? Ponela en primer plano al batito. Mandarina Mata. Volvemos en un momento. Burger King te trae una experiencia congelada. Congelados, un show musical para divertirte como vos querés. El 11 y 12 de octubre conocí a Elsa, Ana y Olaf y viví una experiencia mágica en Burger King Mariscal López. Comprando tu combo preferido, podés adquirir tu entrada desde 10.000 guaraníes o en Tiquetea desde 30.000 guaraníes. El 11 y 12 de octubre, congelate con Burger King. Última Hora te trae My First English, una colección divertida para que los niños aprendan a hablar inglés con sus personajes favoritos de Looney Tunes. 12 tomos que incluyen actividades didácticas y diccionario ilustrado. Con cada entrega viene un cupón para ganar una de las 500 mochilas para guardar tus libros. My First English, todos los martes, por 30.000 guaraníes o recortando el cupón del diario, solo 15.000 guaraníes. Última Hora, lee la verdad. Arriba una vez más, ¿a dónde? Solo por Red Guaraní. La peña entre amigos por Red Guaraní en casa de todos ustedes, señores. Muchísimas gracias a toda la gente que están escribiendo. Esta es la Ajesaga Huestegui y la Marco Orizuela. Y Puay, las soluciones para los problemas de sonido las tiene Music Hall. Él habla muy bien el inglés, es un políglota. Yamaha, Fender y las mejores marcas en Music Hall. Su casa central es en Teniente Fariña, 962, casi Estados Unidos. 441-609 al 10 es el número de teléfono. Music Hall, sobre Teniente Fariña. Señores, los mejores instrumentos. Pachecumbia tiene todos los instrumentos de Music Hall. Por eso suenan lindos. Y es garantía total. Y quiero avisarles, señores, que en Music Hall tienen los instrumentos y todos los accesorios más baratos que del lugar de origen. Porque de la fábrica viene y acá es muy barato. Prueben
por internet y van a ver que es cierto. Continuamos nuestra peña. Señores, los hermanos Quiñones. Tu pedido, canso. Explica un poquitito eso. Explica. ¿Qué cosita? Y sí, de la chipa. De la chipa, de la quién hizo. Chipa Purajey es de Antonio Arrúa. Sí. Y describe cómo. Chipa Purajey. Sí. Vaya por la claro, chipa. Oye, ula tereré. Sí, señor. Egueruquepea, egueruqueamua. Novillo, Pepe. Apuro, pero y con la chipa ya. A veces ocaipa, a veces no allí. Se mandó una de campaña, a veces a hija novillea, hija de Maracay, se allí en Bisoa, ahí meterse con onda. De bárbara. Sí. Ay, coco, vea. Nunca más. Y describe realmente todo lo que es el quehacer de la chipa en una casa casera. O sea, casera, claro, haciendo caseramente. En el campo. Ya y moderno, vamos la gente. Allí van, ya un chipa moderno. Sí, todo moderno, microondas, mi abuelo. Es moderno, Allí van. Es moderno, ¿Eh? Es moderno, Sabor moderno, más. De moderno, mira. La sabor y moderno, Escuchamos. Y bueno, y se viene de esta manera, para todos nuestros oyentes también. Muy bien. Tokita, amo te pebe, amo para, hoy como añi viso yo vai, abatizuka, hoy con llego acá. Paco baro pues si paru pango ati basura acá, voy a campire capira posa mujer, si pa vira y si pa yagare. Pero utopia abatikui, anija que surca muy gallupi, gallo lomita, pello pesa, tata cuacu, oñe moa, lleve oye, tata yeroki, tata tío bebé, talimbo yere, toquita, cae que pello, pa, peñemo por la pepo capucu, peviga eta, y coma si pa. Arriba Paraguay. Toquita, amo y te pegué, amo para, hoy como abigañe viso yo vai, abatizuka, hoy con llego acá. Paco baro pues si paru pango aquí la zona cama ya campire capira posta mujer, si pa fuera y si pa yagare. Pero utopia abatikui, anija que suka muy galluki, pello lomita, pello pesa, tata cuacu, oñe boa, lleve oñe, tata yeroki, tata tío bebé, talimbo yere, toquita, cae que pello, pa, peñemo por la pepu capucu, peviga eta, y coma si pa. Toque. Che, Dani, ¿qué tal el toque ese con tu batería? ¿Y que no vas a escuchar? Pues acá el director está con su chirimbolito ahí. Como si él fuera... Ahí donde remateo, que tengo Dani. Públicamente te digo que no te quiero más. Que vamos a tocar... Miramos cómo están todos felices. Dígalo a mi hermano. Lo que es la plata, Es claro, venimos simpáticos, no me cobramos ahí, allá Gustavo. Pacheco. ¿Qué vamos a ir cantando? Lo que quieras. Algo movido. No, 1, 2, 3. Brindo por él, por la novia más hermosa del planeta, por la reina de mis sueños, la muñeca que conquistó mi corazón. Hoy voy a brindar por nuestro amor y qué suerte tuve, que la vida y el destino nos unió. Por encontrarte hoy le doy gracias a Dios. Eres un milagro, eres para mí la bendición. Nuestro amor es único, no en un millón, como luz del sol, no para de brillar como el azul del mar. Como el azul del mar, nuestro amor es único, uno en un millón, como luz del sol, no para de brillar como el azul del mar, como el azul del mar.
tus ojos tristes que al ver adoré la noche que yo te amé. Cuando en silencio por fin te besé, sentí muy dentro nacer este amor azul. Hoy miro al cielo y en ti puedo ver la estrella que siempre soñé. Azul, porque este amor es azul como el mar azul, como el azul del cielo nació mi ilusión. Azul como una lágrima cuando hay perdón, tan puro y tan azul que me hago el corazón. Es que este amor es azul como el mar azul, como el azul del cielo nació de los dos. Azul como el océano de nuestra pasión, un manantial azul que me llena de amor. 2, 3, 4. Te vas, amor, si así lo quieres me puedo yo hacer. Que vanidad no me deja entender que en la pobreza se sabe querer. Quiero llorar y me destroza que pienses así, y más que ahora me quedo sin ti. Me duele lo que tú vas a sufrir, pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás. Más de 1000 cosas mejores tendrás, pero un cariño sincero jamás. Vete olvidando de esto que hoy dejas y que cambiarás. Con la aventura que tú ya verás, será tu cárcel y nunca saldrás. Guachecumbia. Ahora sí, todo el mundo con la palmita arriba. Palma, palma. Porque en este domingo solo cabe la buena onda y la alegría. Por eso yo voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida, la, 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 la. Voy a reír, voy a gozar, vivir mi vida, la, 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 la. A veces llega la lluvia para curar las heridas, a veces solo una gota puede calmar la sequía. ¿Y para qué llorar? ¿Para qué? Si duele una pena que se olvida. ¿Y para qué sufrir? ¿Para qué? Si así es la vida, hay que vivirla. La, la, la. Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida, la, 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 la. Voy a reír, voy a gozar, vivir mi vida, la, 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 la. Pachecumbia, señores. Estuve hablando, vos sabés, Pachecumbia barato me cobras 3 tabes. Y conste que tiene que... El director tiene que cobrar el doble. Yo quiero hacerte una pregunta. ¿Cómo es que se llama cuando vos tenés cierto rechazo o no te gusta algo? Fobia. Fobia. Fobia puede ser. David de viene con fobia a peluquería. ¿Para dónde? Te coriñé peinar 3x3. Ventura. Volvemos dentro de un rato. El Eje Ventura.
¿Qué pintas tienen? ¿De dónde son? De France. Es una marca con tecnología alemana. De última generación, que nos ofrece una variada línea de productos premium, con carnes e ingredientes 100% seleccionados. Como para chuparse los dedos, ¿verdad? ¿Ah? El mejor sabor es el que nos une. Embutidos France, sabor que se comparte. Se acerca el evento más importante de Olimpiadas Especiales. 850 atletas del país en competencia para clasificar a los Juegos Mundiales Los Ángeles 2015. Quiero ganar, pero si no puedo ganar, debo ser valiente de intento. Juan, ¿qué? Soy compañero unificado y apoyo a los atletas de Olimpiadas Especiales. Te invitamos a formar parte de este gran acontecimiento. Señor, Mópico, si ayúdame, este consejo y dame usted, Mateo. Mateo, mi socio querido. Qué buen tipo, caramba. Mateo Ojeda. Mateo Ojeda, él es el director, prácticamente Sí. el manager de este hermoso grupo y se nota la mano profesional de los Ojedas. Realmente fantástico. Fantástico. Así como esa cosa que vos tenés ahí en tu mano. Fantástico, de Margot. Esto es fantástico, es la faja reductora Pangao. No le voy a recomendar a los Quiñones porque ellos están en línea. No, totalmente. Totalmente en Ya línea. fuera de línea ya hay más, ¿verdad? Pero para los pachecos, para, sí, para este Pachecumbia. grupo, quiero que presten atención, muchachos. Reduce el maldito tejido adiposo que a veces nos sobra en esta época. Entonces, con 20 minutos por día, después de los ensayos. Mira, Ve con el Mointe, ves allá, Sí, gente Moruruí, ¿no? Orurui, sí, tiene un programador, 8 minutos, 10 minutos, 20 minutos por día. Mira, no te Pero imaginas. no adelanta si te pones y después te va a comer tres lomitos ahora. Adelanta. No, adelanta. Pero para eso está el otro. Dismar, ahí está. Dismar Salud y Bien, Cultura bien, ofrece estos productos. Y después de los nervios de una actuación, a veces pues no se cobra enseguida. Estrés. Entonces, para relajar toda la parte nerviosa, sí. el vibromasajeador orgánico Jack. Definitivamente es la solución. 522-610, Dismar Salud y Cultura. Sí. Ofrece estos productos maravillosos. Y aparte de esto, si querés demasiado comer, ya no hay que apertir ni de yurure con el otro. Sí, este masajeador es mi aperitivo, si no de pobre. Déjeme la comida. Los Quiñones. Música paraguaya. Muy bien. Ay, boba cuende poti, ay, boba cuya cuareta. Are y manga sireta, ya que llama catipirú. De potiria guapona, ay, boba cuya jetú. Yare y machero rega, o pala memora y tú. De tabacuero rega, me mata y bicó. Dai por isene mogoi, se sei tendera y jugar. De potiria guapona, ay po oba cueaje tú. Naimo ay va cuere yuhu, otro seré cobiana. Otro y te manden boyere Ascendere y cujaré Guirene gamanería cuá Se año mi
ayer ya sin tu flor desconsolado. De Matagüey apartado sin consuelo a suspirar. Pero maravendo y coi tu falseta de amor. También aspiré tu flor, dareira molleper. Arego a ve el recuerdo de tu amor. Como mañanera flor de Potimiria Guangüe. Eso me iba al lego lo mitad. Vamos, otra cosa el asunto. La letra, híjole, de Potimiria Guangüe. ¿Potimiria Guangüe? Sí, señor. Oh, volvemos en un momento. La escuela ideal es donde padres y madres participen. Donde la directora siempre esté presente. Donde los alumnos no falten. Un lugar creado para desarrollarse. Con maestros felices de enseñar. Con alumnos felices de aprender. Un docente es un formador de ciudadanos. Por eso cuando yo sea grande quiero ser profesora. Como comunidad, como familia, todos juntos por la educación. Sepan, señores, que los mejores productos no tienen por qué ser tan caros. Visite y conozca Supermercado Morel Hermanos, calidez itagüeña con las mejores ofertas en todas sus secciones. Panificado de elaboración propia, carnes tipo exportaciones, pollos, embutidos, amplio estacionamiento que para mí es fenomenal, el estacionamiento que tiene y las comodidades para todos nosotros, sus clientes. Supermercado Morel Hermanos en Ruta 2, kilómetro 30,5, Ciudad de Itagua. Un espectáculo. O sea que, señores, los esperamos en Morel Hermanos. Señores, la peña entre amigos continúa de esta forma. Pacheco. Yo pienso que no son tan inútiles las noches que te di. Te marchas y que yo no intento discutírtelo, lo sabes y lo sé. Al menos quédate solo esta noche. Prometo no tocarte, ¿estás segura? Tal vez es que me voy sintiendo solo, porque conozco esa sonrisa tan definitiva, tu sonrisa que a mí mismo me abrió tu paraíso. ¡Cumbia! Se dice que con cada hombre hay una como tú, pero mi sitio nuevo lo comparas con alguno. Igual que yo mejor no dudo, porque esta vez agachas la mirada. Me pides que sigamos siendo amigos. Amigos para que, maldita sea, yo a un amigo lo perdono, pero a ti te amo. Pueden parecer banales mis instintos naturales. Hay una cosa que yo no te he dicho aún, que mis problemas sabes que se llaman tú.
sentirme un poquito más seguro. Y si no quieres ni decir en qué he fallado, recuerda que también a ti te he perdonado. En cambio tú dices lo siento, no te quiero, y te me vas con esa historia entre tus dedos. Dice Pachecumbia. Lo más hermoso que viví yo contigo, los detalles, las cosas que me harán recordarte. Ahora voy a marcharme, pues tú lo decidiste. Lo comprendo y me alejo, no sin antes decirte el tiempo que duró nuestro amor. Tú me hiciste feliz. En mi adiós te deseo lo mejor, pero estés donde estés, nunca voy a olvidarte. Yo te juro que no trataré de olvidarte. Si tú quieres mi amor, para mí no me importa. Yo te quiero morir sobre todas las cosas. Volvemos en un momento. Damos la bienvenida a Paraguay a la empresa X-Plast. Nosotros estamos hoy com 390 pessoas acá. Vamos chegar a 1.000 a 1.200 funcionarios. El orgullo de que tengo ahora de tener una empresa, Industria Paraguaya. Y vengo a aportar mi pequeño grano para que en el día de mañana yo pueda decir, mira, yo trabajé en esa fábrica. Estamos acá porque o Paraguai está dando oportunidades para nosotros y estamos acá justamente para crecermos juntos con el Paraguay. Si es extranjero o paraguayo y quiere aprovechar las oportunidades que el Paraguay actual ofrece, contáctenos y construyamos juntos un país con más empleos dignos. Ni siquiera lo pelas, ¿no? No, yo no. Por el resto mi marido. Por el resto mi marido. No, discúlpame, pero yo... Ya. Mira. Antes era un tigre y ahora parece un muñeco de trapo. Le bailo. Me visto, me desvisto y nada de nada. Yo lo único que necesito es amor, Laura. Vamos a trabajar, ¿te parece? Tenemos la cruza. Así es. El desgraciado. Es un desgraciado. Ya usan mi palabra. Hasta los grupos dicen desgraciado. Laura de todos. La reina del talk show, Laura. Lunes a viernes a las 16. Aquí, por Red Guaraní. Su voz se oirá. Arriba el entusiasmo, muchachos. La peña. Ay, te oí los caruporados, Señores, los hermanos Quiñones. Bueno, no puede mirarse otro tema. Llamaron la gente y hay muchísimos amigos, muchos hermanos bolivianos que quieren escuchar algo de su tierra. Vamos a dedicarle a los brasileros en este caso entonces. ¿Perdón? A los brasileros. ¿Podemos ir a Brasil? Sí, lo mismo. Folclore de Brasil. Y antes quiero presentarte a mi grupo también, don Cancio, don Marcos. ¿Sí? Un placer nuevamente estar aquí. Aquí le tengo a Miguel en la guitarra, voz y flauta quena. Bien. Tenemos a Gabriel allá atrás en el fondo. ¿Por qué me le llevan en el fondo? Yo pensé que era un sapo. Yo no sé por qué. Purú esquina, a ver. Purú esquina allá.
en el arpa. Con una basura aquí dando aquí atrás le tengo a Alberto Goiburú en el bajo. Sí. Y a Osvaldo Quiñones también en voz, guitarra, charango. Toditos Y hermanitos menos yo, Goiburú. Silvia Quiñones, ¿quién les habla? Sí, buena Silvia. Menos Chilaver, ¿verdad? Menos Chilaver. Y un gusto estar así compartiendo con amigos músicos, amigos como ustedes que dan también espacio al folclore, hacen este programa para dar espacio también a llevar por todo el Paraguay prácticamente lo que tiene Paraguay y lo que produce Paraguay. Y muchísimas gracias nuevamente a Al vos. contrario, por favor. Gran músico, gran maestro también. Vamos a agradecerle a Dios por darnos la oportunidad, a todos los músicos, de los músicos paraguayos, que podamos hacer, que se pueda hacer un programa como esto y que los directivos apoyen y que vean la gente que hay muy buenos músicos paraguayos. Claro, hay que difundir todo lo que tiene Paraguay. Yo estoy feliz por eso. Contento. Muy feliz. Muy bien. Le agradezco a Dios. Pero hoy la canción no puedo puse más porque es No, inocente, más amo poco, pero vale, manio. No. Y cuenta de con el centro de Daniel y Mosete. No, así gran como maestro. viniste en silencio no vas a tener que retirarte. Así es la vida. No. Y muchas gracias. Y Pachecumbia también, excelente. Ah, espectacular. Espectacular. Grandes músicos. Industria Industria paraguaya. paraguaya. La mejor cumbia de Paraguay. Sí, señor. Asa Branca. Paloma Blanca sería. Paloma Blanca. Asa Branca. Sí. Este es diferente, ¿no? Ella no es paloma blanca, con asa branca, con paloma rapay. ¿Você fica portugués? El portugués de Arturo Rubín es lo peor que hay. Arturito, qué espectacular. Tu portugués único. O Marchal. A veces habla y él no reconoce. No, qué simpático. Hablando de Arturo Rubín, gran conocedor del fútbol paraguayo, llamaron muchísima gente y preguntaron así, Alberto Goiburú no es pariente. Ponemos ahí a José Luis Chilaver. Y no es. Da ahí, lleva. Goiburú, madre. Goiburú. No es José Luis Chilaver, da ahí. No, da ahí ni. Da ahí ni así, no allá. Volvemos en un momento.
El revitalizador orgánico Jack, con solo minutos de masaje facial, oxigena y revitaliza el cutis, ayuda a penetrar profundamente cremas humectantes, combate la flacidez facial y realza la coloración natural del rostro. También elimina los dolores causados por la mala circulación de la sangre, la fatiga causada por el deporte violento y relaja los músculos. Alivia dolores causados por el reumatismo y los producidos en la parte baja de la espalda por el nervio ciático o provocados por la hernia discal. Revitalizador orgánico Jack representa y distribuye Dismar Salud y Cultura. El consumo de drogas es un problema que crece. Última Hora presenta Drogas en Paraguay, en fascículos semanales coleccionables. Sepa por qué se drogan los chicos, cómo saber si su hijo consume drogas, efectos sobre la personalidad y el comportamiento, y mucho más. Todos los domingos, desde el 28 de septiembre, gratis con Última Hora. Última Hora, lee la verdad. Este domingo, desde las 14 horas, estaremos repasando lo que fue la 14ª fecha del Campeonato Mundial de Fórmula 1. El Gran Premio de Singapur. Además, todo lo relacionado al mundo de la Fórmula 1. Este domingo, 14 horas, solo aquí, por Red Guaraní. Poco sonido, muy... Ahí está. Buena, Dani. Pache Cumbia. ¿Marcos? Los mejores productos, mi querido amigo, no tienen por qué ser los más caros. Para comprobar, no por ser buenos, tiene que ser los más caros. Entonces vos te vas a Morel Hermanos, en Itagua, y comprobás exactamente que tiene lo mejor y lo más barato. Mejores ofertas en todas sus secciones, panificados de elaboración propia, carnes tipo exportación, pollos, embutidos, amplio estacionamiento para la comodidad de sus clientes. Supermercado Morel Hermanos, Ruta 2, kilómetro 30 y medio. Ciudad de Itagua, calidez itagüeña y calidad. Y los fines de semana, artistas nacionales en el patio de comidas. También un valor agregado que nos ofrece Morel Hermanos. Mi querido compadre. Y sí, Marcos, un domingo más con nuestros colegas y también con ustedes, señores, que nos reciben en su casa. Y nada, agradecerle a Dios en primer lugar y a todos mis compañeros que están trabajando. Estas imágenes que hicieron hoy día espectacular. Y a ustedes, señores, muchísimas gracias, queridos amigos. Gracias por su tiempo y gracias por hacernos tan feliz, principalmente a mí. Muchísimas gracias a ustedes. Sí. Gracias porque es muy difícil gente con un grupo grande que venga, tiene mucho, y vienen totalmente sin cobrar un solo centavo, como todos nuestros colegas, a quienes agradecemos. Y son ellos los que hacen el programa. Los Quiñones. Gracias, hermano. Muchísimas gracias, Marcos. Gracias, Juan Cancio, por darnos este espacio y estaremos pronto nuevamente aquí. Sí, muchísimas gracias. Dios te bendiga. Nos vamos, Marcos. Hasta el próximo domingo, Dios mediante. Sí. Pache Cumbia. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias por la oportunidad. Un placer haber compartido con los hermanos Quiñones. Gracias. Y muchas gracias a toda la gente que se quedó viendo el programa, por dejarnos entrar a su casa. Vamos a pedirlo con un ritmo bastante... Sí. Pacheco, yo puedo cortar. Sí. Quiero mandarle un saludo muy grande a Pedro, al señor Pedro Ojeda, que le envía a su sobrino Gustavo. Cepillero. Que mueve, esta es la Pache Cumbia que a ti te mueve. Ya llegó la música que mueve, esta es la Pache Cumbia que a ti te mueve.
ya llegó. 1, 2, 3. Me dices que soy aburrido, que vivo encerrado en mi dolor, que olvide lo que me ha ocurrido, que no le guarde tanto rencor. Me dices que la culpa no tengo, que algo nuevo en tu vida soy. Yo sé que tengo tus besos, pero a ella olvidarla no. ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? Si se llevó de mi vida lo mejor. ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? Si ella ha sido todo mi amor. ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? Si ha dejado huellas en mi corazón. ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? Si ella fue lo mejor del amor. Cumbia para Pachucumbia. Por lo que yo te quiero. No sabes lo que es tener que andar así, robándote los momentos, cansándome de fingir, guardando mis sentimientos, amándote para mí. ¡Sí, señor! No puedo sonreír, tragándome tu amor, si estamos que no tener valor, decirles que nos queremos, dejar libre al corazón. Por lo que yo te quiero, tendré que acostumbrarme. Por lo que yo te quiero, amor, al no tenerte aquí. Por lo que yo te quiero, tendré que conformarme. Por lo que yo te quiero, amor, he terminado así. ¡Esa! Esta fiesta, y que siga nomás. La fiesta no para. Ella multimillonaria y del más alto nivel, terminó la secundaria con un promedio de 10. Sus amigas sorprendidas no lo podían creer, que una noche distraída del baile se fue con él. Ese vago atorrante que nunca tuvo gospel, le puso el pecho al arranque, erizándole la piel. Con chamullos elegantes le pintó al mundo al revés, para que siempre lo banque, de primera la hizo. Cantamos todos.
que digan, el amor puede más, puede más. Hacemos una mano, vamos. 1, 2, 3, 4. Pache cumbia. Ella vive por un amor que no le corresponde. Se llama Daniela y él se llama Omar. Vive tan enamorada de aquel señor que la hizo mujer. Con tan solo 15 años recién cumplidos, faltaba crecer. Se miraba al espejo y notaba el cambio de su primera vez. Sin saber que era creciendo aquel retoño dentro de su ser. Despertó una mañana y se sintió tan rara. Y el doctor del barrio le dijo, estás embarazada. Fue corriendo hasta el colegio y lo esperaba ansiosa para darle la noticia y él no dio la cara. Y voló, se borró, porque pájaro que come vuela, siempre lo dijo Daniela. Y voló, se borró. Entre Amigos fue auspiciado por Dismar Salud y Cultura para su vibromasajeador Orgánico Jack. El Departamento de Tesorería de la ANR está solicitando a los parlamentarios y funcionarios colorados el permiso para debitar de sus cuentas salariales el aporte del 5% mensual para la agrupación política mediante el débito automático. Fernando Ayala, responsable de la sección, explicó que con el nuevo sistema de cobro del aporte para el partido por parte de los afiliados con cargos electivos y funcionarios públicos, se pretende recaudar alrededor de 100 millones de guaraníes por mes, con lo cual se busca garantizar el pago de los préstamos efectuados por la ANR para las elecciones generales. La tienda de ropas Bastiago, ubicada en Fernando de la Mora, fue robada el sábado en horas de la mañana por 2 personas que se desplazaban en una moto. En el video de seguridad del comercio se puede percibir cómo una de ellas distraía a la vendedora mientras la segunda cometía el delito. La vendedora se percató del hecho pero no reaccionó por temor a que pudieran agredirla. La denuncia se radicó en la Comisaría Segunda Central de Fernando de la Mora. Hasta las 15 horas prosigue la jornada solidaria a beneficio de las obras que lleva adelante la Fundación CESI. La actividad consiste en el servicio de toma de presión y asesoramiento nutricional, además de la comilona de deliciosos platos y postres. La Fundación CESI asiste con medicamentos, insumos y estudios especializados a un centenar de niños y niñas con cardiopatía congénita que reciben tratamiento en el Hospital Pediátrico Niños de Acostañú. El número telefónico de la organización es el 021-222-509. Personal, multiplicamos todito. Presenta.
Buenas tardes, queridos amigos de Red Guaraní. Es para mí un privilegio darles la bienvenida a este resumen de la 14ª fecha del Campeonato Mundial de Fórmula 1, el Gran Premio de Singapur. Una carrera que estuvo espectacular, con muchísimas sorpresas. Estaba en primer lugar Lewis Hamilton con una gran clasificación, ya solo 0,007 centésimas. Nico Rosberg, que terminó en segundo lugar para largar. Bueno, trató de largar. Sorpresa que dejo para que usted vea si no pudo disfrutar de la carrera. Una carrera que se puso espectacular a medida que fueron pasando los minutos y como todos los años, obviamente, como siempre nos da la sorpresa si tenemos o no tenemos safety car. En ocasiones la carrera ha terminado con 2 horas de corrida y no con las vueltas programadas, así como dice el reglamento. Vamos a hacer nuestra primera pausa y enseguida vamos a estar con el resumen del Gran Premio de Singapur, 14ª fecha del Campeonato Mundial de Fórmula 1. La Fórmula 1 llega a usted gracias a Personal. Cada persona es un mundo. Ahora con Personal podés tener tu primer Smart, sin plan, sin contrato, desde solo 249.000 guaraníes, beneficios multiplicados. Te multiplicamos todito, hasta por 4, un número gratis, 100 megabytes de regalo y WhatsApp gratis. Solicita el tuyo al 219-4000 o acércate a nuestras oficinas comerciales. Personal, cada persona es un mundo. San Andrés, una isla colombiana rodeada por el mar de los 7 colores, los cuales albergan peces coloridos y corales llenos de vida. Sus exquisitas playas y la noche llena de música hace de San Andrés un destino exclusivo de Canadá Viajes, su mejor manera de viajar. La Fórmula 1 llega a usted gracias a Canadá Viajes, su mejor manera de viajar. Estamos en este domingo a todo Fórmula 1 haciendo el resumen del Gran Premio de Singapur. Pero para hablar de Singapur, quiero que vean este material que nuestro equipo de producción preparó para ustedes, para que sepan dónde se va a correr el Gran Premio hoy en esta fecha. O sea, la semana pasada, que hoy vamos a hacer nuestro resumen. El Marina Bay Street Circuit, conocido como el Circuito Urbano de Singapur, es un circuito de carreras callejero que hospeda el Gran Premio de Singapur de Fórmula 1 a partir de la temporada 2008. El Gran Premio se celebra en el trazado urbano de la ciudad-estado de Singapur, transcurriendo a través de las calles. Las obras para la construcción del trazado comenzaron en septiembre de 2007. Al igual que los circuitos de Mónaco y Valencia, la ciudad y sus calles fueron el escenario del Gran Premio. El trazado mide 5,2 kilómetros y tiene 23 curvas, siendo la carrera en el sentido contrario a las agujas del reloj. En este circuito se corre un total de 61 vueltas. En 2013 se ha producido un cambio en el circuito, desapareciendo las chicanas Singapore Slim y se ha convertido en una única curva hacia la izquierda de media alta velocidad. Este cambio se ha producido por las quejas de los equipos que decían que era una zona peligrosa y por ese motivo se ha suprimido. El circuito cuenta con una capacidad para más de 80.000 espectadores y en cuanto a la parte técnica cuenta con una zona de boxes permanente con instalaciones de lujo. Tras el anuncio de que Singapur acogería el primer Gran Premio nocturno en la historia de Fórmula 1, se inició una polémica debido al potencial riesgo para los pilotos que podría suponer la realización de una carrera nocturna. Sin embargo, la FIA decidió que el evento se mantendría tras haber realizado 2 pruebas de alumbrado, cuyos resultados fueron positivos. Pese a que el circuito era lo suficientemente válido en seguridad, en la carrera de 2008 los equipos y los pilotos se quejaron sobre zonas del circuito, escapatorias cortas pudiendo ser más anchas, curvas mal trazadas, baches que rozaban los bajos de los coches, pianos semisueltos y la enlazada de la curva 11 dieron que hablar. Por ello, para 2009 se esperaba mejoras en curvas para facilitar adelantamientos y eliminar baches y un importante cambio de trazado en la enlazada con forma de W en la curva 10, estrecha, difícil de trazar, con bordillos impresionantes y con escapatoria nula. Ahora sí, momento de ir a ver las primeras 6 vueltas de este resumen de lo que fue el Gran Premio de Singapur, 14ª fecha del Campeonato Mundial de Fórmula 1.
Muchos inconvenientes previos a la largada del Gran Premio de Singapur, amigos. Ya hay 2 autos menos en la grilla. El de Rosberg, que está en los pits, pero que no se sabe si puede arrancar. Y el de Kobayashi, que lo sacó en el medio de la vuelta. Se quedó sin frenos, dice. Sin frenos, bueno, sí. Sin frenos en este circuito, la verdad que no se puede correr. Allí están. Miren cómo tiene despejado el camino Sebastián Vettel allá a la derecha. Aquí están Hamilton y atrás Richardo. Alonso atrás de ellos en el 5º lugar. Vienen las luces. Atención a la primera y tercera curva. Se larga el Gran Premio de Singapur. Aquí están Hamilton, que mueve bien. Atrás Richardo, Alonso, Felipe Massa, que quiere también meterse. Kimi Raikkonen, que se viene metiendo por el medio. Y Alonso, que le gana a los 2 Red Bull, pero se va afuera allí. El asturiano corta esa chicana. Veremos si hay algún tipo de anuncio de penalización o estudio. Por lo menos en eso es la primera vez que lo hace. Puede salvarse por ese sentido. Alonso está segundo detrás de Lewis Hamilton, que partió muy bien. Hamilton ahora con tranquilidad puede ir manejando la carrera. Los Williams, que intentan mejorar, no tuvieron una gran largada como esperábamos. Sebastián Vettel está delante de Daniel Ricciardo y después de Ricciardo viene Kimi Raikkonen. Hamilton, Alonso, Vettel, Ricciardo, Raikkonen, Massa, y Alonso lo dejó pasar a Sebastián Vettel. Le devuelve el lugar y también, a ver si lo hace con Ricciardo. No, le devolvió el lugar a Sebastián Vettel para no ser penalizado. Se mete Magnussen por adentro y también viene Jenson Button al lado de su compañero de equipo, pasando a ese Williams que estaba allí. Primera vuelta con muchos inconvenientes. Ese McLaren que casi termina contra la pared. Ya ha pasado de todo, ¿eh? Alonso, que se dio la posición por haber cortado esa curva allí en la curva número 2 del circuito, y ahora está primero Hamilton, segundo Vettel, tercero Alonso. Una buena carrera desde arranque. Lástima lo de Rosberg. Cuántas frenadas, ¿no? Y qué costo puede tener esto para los frenos con el antecedente ya de Kobayashi. Va trepando rápidamente Hamilton. Ricciardo se ocupó tanto de la cuerda de Vettel que le dejó liberado el andarivel a Fernando Alonso. Claro, después Alonso no pudo frenar y se tuvo que ir por la pintura y devolver la gentileza de la posición de Vettel. Pero Ricciardo me parece que es el que maneja toda la variable y que le libera el camino a Alonso, por lo menos en los primeros metros. No es casualidad, Chacho. Los 3 que están adelante son los 3 hombres que han ganado en la historia de este circuito de Singapur. Ahí están los 3 campeones del mundo refrendando que esta es una pista exigente y esta es una pista que no tolera errores. Chequeen mi alerón delantero, dice Hülkenberg. Ha tenido algún roce Nico Hülkenberg con el Force India. Chequeen el alerón, le decía al equipo. Estamos viendo cómo venían con récords en el parcial 2 Sebastián Vettel y en el 3 Lewis Hamilton en la vuelta de apertura. Ya estamos en la vuelta número 2 de la carrera. Enseguida se va a venir, como siempre, como es habitual, en la vuelta 2 el primer récord. Veremos quién lo hace, si Hamilton, Vettel, Alonso, de los que están peleando allí adelante. The only thing that is working on the dash is your gear shift paddles, okay? Lo único que funciona en tu pantalla, en tu screen, le dicen allí, es la velocidad del cambio. Le dicen a Nico Rosberg que ha podido tomar la salida. Eso por lo menos es bueno para Rosberg, para que trate de rescatar durante la carrera algunos puntos para el campeonato del mundo, si es que puede, si es que no tiene mayores problemas. Lo veo difícil, ¿eh? Ahí está, miren. Este es Nico. Por ahora viene 21º, está último Nico. Hay 21 autos, ya que Kobayashi no largó la carrera, como ya lo vimos. Estamos a bordo. Igual se veía bastante información allí en el display del volante, en la pantalla, como le decía el equipo. Primero Hamilton, segundo Sebastián Vettel a 1 segundo, punto 6. Tercero Alonso y cuarto este hombre, Daniel Ricciardo. Se está investigando Alonso por la maniobra de la largada, el corte que hizo por la pintura. Y ahí está Kimi Raikkonen también, que viene en el 5º lugar detrás de Ricciardo. We need to clear Gutierrez, come on. Tenemos que superar a Gutiérrez, le dicen a Checo Pérez. Tengo algún daño, creo, por lo menos decía Pérez en el alerón delantero. Los 2 pilotos de Force India se han involucrado allí, seguramente en algunos roces, Chacho. Por eso los 2, Hülkenberg y Checo Pérez, reportan que puede haber daños en el ala delantera del auto. Y es que los 2 salieron, Fernando, a ganar posiciones. Lo hizo Hülkenberg, lo hizo Checo Pérez contra Esteban Gutiérrez, pero de inmediato le devolvió el de Monterrey ahí el rebase y por eso está 13º ya. Ahí Checo Pérez, como decían, involucrado en contactos, obligado también a recuperarse. No habrá sanción, no habrá acción en el incidente con Fernando Alonso. Ahí estaba el anuncio, no hay acción contra Alonso, pero claro, Alonso le devolvió el puesto a Sebastián Vettel. Creo que eso lo salvó cuando Vettel ha hecho el récord finalmente en la vuelta número 2. Primer récord de la carrera, 1:53.882 para el campeón del mundo. Este es Nico Rosberg.
giros atrás del Marussia para Rosberg. Ya ha tenido problemas en el volante. Estos problemas electrónicos, toda la electrónica pasa por el volante en estos autos de Fórmula 1 modernos. Hemos tenido mensajes de nuestra gente también en cuanto a los Team Radio, muy interesantes, que nos dicen, por ejemplo, Andrés Díaz, que habría que buscar pilotos con títulos de ingenieros si se cortan las comunicaciones, porque antes no había ERS, DRS y otras mejoras. Eso también es cierto, ¿no? Antes no había tanta electrónica que manejar en el auto. Se lo está investigando Magnussen también por un corte en la curva 7, de las características similares a la maniobra de Alonso hace un ratito. Veremos si se acciona contra él. Vuelta número 3 de carrera, gana Hamilton, seguido de Sebastián Vettel. Fernando Alonso, Vettel está a 1 segundo, .6, Alonso a 3.3, Ricciardo a 4 segundos y Kimi Raikkonen a 4 segundos, .9. Lo que tiene Hamilton ahora, Chacho, es la posibilidad de ir manejando la carrera como le convenga. Ahí está la investigación por exceder los límites de la pista para Kevin Magnussen. Y la buena situación para Hamilton fue que logró separarse, como decías, a 1.6 de Sebastián Vettel, que había marcado la vuelta rápida tratando de acercarse, pero no pudo conseguir esa opción. Quien sí tiene opción para atacar es Daniel Ricciardo sobre Fernando Alonso, y comienza a hacerlo ya el piloto australiano. Rear brakes are hot. Brake balance 2 clicks forwards. Avoid the toe if you can. Los frenos traseros están muy calientes. So pull right if possible. Pull right if possible. Un manejo suave y mantente a la derecha si es posible. Le piden a Ricciardo, ha hecho récord Hamilton, pero muy cerquita Vettel, que apenas perdió 2 centésimas con este récord que marca Lewis, el puntero de la carrera. Ahí está la reiteración de la partida. Hamilton largaba muy bien para cuidar la pole. Bien también Vettel y Alonso.